Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, y te pedimos, Señor, que por tu Santo Espíritu esta palabra pueda ser aplicada a nuestras vidas. Te rogamos que nos enseñes, que nos asistas, iluminando nuestras mentes a través de la obra del Espíritu Santo, para que el texto pueda ser comprensible y a la vez, Dios, aplicado para ser enseñado a otros, y de esa manera, Dios, glorificar tu santo nombre. Queremos, Dios, a través de esta exposición de tu palabra, darte la honra debida a tu santo nombre. Permíteme, Señor, ser fiel al texto, y que tu iglesia hoy en este lugar pueda ser edificada. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leemos en nuestras Biblias, encontramos que el texto está titulado Jesús sana a un leproso. En la observación que hice del texto, fui guiado a titularlo de la miseria a la gracia. De la miseria a la gracia. Cuando tratamos de definir el término miseria, encontramos que la miseria denota desgracia, infortunio, pobreza. También nos lleva a mirar la indigencia. Por lo tanto, un miserable es alguien desdichado, es un infeliz, es un abatido, es alguien sin valor. En ese orden de ideas, es la experiencia de este hombre leproso. En el texto que vamos a compartir, este hombre es un miserable, es un desdichado, es un infeliz, es un hombre infortunado, en otras palabras, es un desgraciado. Y de este texto voy a tomar 3 puntos en la división que he hecho del mismo. Número 1, vamos a notar que el texto enseña que la voluntad de Cristo es respetada. Número 2, vamos a encontrar que la voluntad de Cristo es ejecutada. Y número 3, la voluntad de Cristo es desobedecida. Entonces comencemos analizando el primer punto. La voluntad de Cristo es respetada. Lo encontramos en el versículo 40. El texto inicia diciendo que a él, a Cristo, viene un leproso. Y usted puede notar en el texto, hermanos, la actitud como este hombre viene delante del Señor. Dice, en primera instancia, que ruega. Luego dice que hinca la rodilla. Pero cuando usted compara con Mateo y con el Evangelio de Lucas, ellos dicen que se postra. Es decir, el hincar la rodilla, los otros textos paralelos
hablan de que él se postra. Entonces empezamos a notar que el leproso se acerca al Señor con sumo respeto, pero a la vez mostrando mucha reverencia por él. Le dice ahí, si quieres, puedes limpiarme. Pero cuando vamos a los textos paralelos, el leproso le dice a Jesús, Señor. En otras palabras, está confesando que Cristo es Dios, que Cristo es Señor del universo, pero a la vez está diciendo que Cristo es Señor de su vida. Todo eso va denotando que Él se acerca teniendo un conocimiento especial de Cristo. Ya Cristo venía haciendo ciertos milagros. Se da a entender de que el leproso tenía ese conocimiento de la obra de Cristo. Posiblemente el leproso, por las escrituras del Antiguo Testamento, sabía o tenía un previo conocimiento de la posibilidad de que él fuese el Mesías, y todo eso lo está llevando a declarar que Cristo es el Señor, de que Cristo es Señor de él. Sus palabras son importantes. En primera instancia, usted nota un sí condicional, si quieres. Luego dice, puedes limpiar. Estas palabras expresan la fe de este hombre, pero la fe de este hombre está basada en que sabe o entiende que en Cristo hay poder para limpiarlo, porque dice, si quieres, puedes limpiarme. Él conoce, él da a entender de que la fe de él no está basada en algo subjetivo de él, sino que la fe de este hombre está basada en el objeto de la fe, y en este caso el objeto de la fe es Cristo. Así debe ser, hermanos, nuestra fe. También, esas palabras, si quieres, puedes limpiarme, están indicando que él se está sometiendo a la voluntad de Cristo. Él, en otras palabras, dice, si quieres, es decir, si tú lo quieres hacer, Señor, puedes. Es decir, él antepone su sanidad, él antepone su milagro en la voluntad de Cristo. Es decir, si Cristo lo quería hacer. Si Cristo lo quería hacer. Es decir, todo está condicionado, las palabras de él están condicionadas a la voluntad soberana de Cristo. Está hablando el texto ahí de la voluntad soberana. Nos muestra que Cristo es soberano. En otras palabras, el leproso dice, Señor, si tú quieres, es porque tú tienes el control, es porque tú mandas, es porque tú eres el soberano, y tú como soberano es potestad tuya si quieres o no quieres. En ese sentido es que yo hablo de este primer punto. Él está respetando la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo con esas palabras es respetada. Todo está condicionado a la voluntad soberana de Cristo, y por eso notamos la manera como se dirige a Él. Es evidente, hermanos, que hay una total sumisión a la voluntad de Cristo. Es evidente que está respetando la voluntad de Cristo. Por eso Él dice, si quieres, puedes limpiar. Es importante recordar que los leprosos vivían de una manera aislada. Los leprosos no podían tener una vida de comunidad, una vida social. Los leprosos, por ser una enfermedad que en los tiempos bíblicos era incurable, la lepra en los tiempos bíblicos esbozaba la idea de contagio. Como era incurable,
se consideraba como una enfermedad contagiosa. Entonces todos los leprosos vivían aislados, no podían estar cerca de sus familias, del común de la sociedad en la que estaban. Todo esto estaba produciendo o producía en ellos un efecto negativo. Y este efecto negativo lo podemos mirar en tres cositas sencillas. Para el contexto en el que vivían, físicamente eran hombres impuros. Es notorio que cuando leemos en el libro de Levítico, en los capítulos 13 y 14, todo aquel que padeciese de lepra tenía que profesar o pregonar, así dice la Biblia, versión Reina Valera del 60, tenía que pregonar inmundo, inmundo. Es decir, él tenía que estar diciendo a los demás, soy inmundo, soy inmundo. Entonces, esa inmundicia por la enfermedad como tal, los llevaba a tener una separación y espiritualmente se veían impuros. Por lo tanto, no podían estar en una vida de comunidad para adorar al Señor. Espiritualmente eran impuros. Entonces, esa parte física les impedía tener ese tipo de vida. A la vez, debían de mantenerse a distancia. No hay exactitud. Algunos hablan de 50 pasos de los demás. Pero se habla de que cuando el viento soplaba, en el sentido de que venía de donde el leproso estaba, es decir, el leproso estaba en determinado lugar, y si el viento estaba soplando en el sentido de donde estaban los leprosos o el leproso como tal, debían de manejar una distancia aproximadamente de 150 pies, es decir, 45 metros. Por eso, en ese otro pasaje de los 10 leprosos, dice que ellos hablaron de lejos al Señor. Todo esto los lleva a ellos a tener una vida social distanciada, alejada. Era una vida miserable. Era una vida de desdicha. Era una vida tipo indigentes, de indigencia. Eran unos desdichados. Es decir, para la sociedad no valía. Por su enfermedad incurable y por el posible contagio de los demás. Entonces, socialmente no tenían vida. Espiritualmente tampoco la podían tener. Y eran tan desdichados, tan infortunados, que vivían en pobreza. Porque no podían laborar, no podían trabajar. Prácticamente vivían del auxilio, de la misericordia de otros. Eso los hacía pobres, eso los hacía marginados, y su economía estaba basada en la misericordia de otros. Esa, en resumen, era la experiencia de los leprosos. Tres cositas ahí: no tenían vida espiritual, no tenían vida social y no tenían una vida laboral. Y a la vez no podían tener una vida familiar. Era la experiencia, pero podemos notar en el texto algo muy importante. Es proceso de observación. Dice el texto que Él vino a él, pero vino de una manera tal que se pudo acercar tanto que se pudo a la vez postrar delante del Señor. En ese caso, el leproso rompe con lo que él debía hacer. Él debía estar lejos, ellos debían de estar aislados, pero más sin embargo, la fe de ese hombre, reconociéndolo a él como Señor, lo lleva a acercarse de una manera tal que rompe con lo estipulado para él. Se acerca.
no se queda a la distancia, no le pide el favor de lejos, sino que se acerca a Él. Todo eso nos enseña no solamente fe, sino que también hay seguridad en Cristo de que el Señor podía limpiarle. Quiero dar algunas aplicaciones. Encontramos en este versículo 40, hermanos, la palabra fe. Vemos ahí en este hombre fe. En él hay fe. Pero el texto nos enseña la manera como debemos acercarnos al Señor. El texto nos enseña cómo debemos de acercarnos en momentos de grande necesidad y vemos la fe de Él. Pero como dije ahora, no es una fe subjetiva, porque a veces somos subjetivos en creer ciertas cosas. No, la fe es algo objetiva en Él, porque está basada en Cristo, está basada en quien puede sanarle, en quien puede limpiarle. Y vemos cómo entonces lo reconoce como Dios, como Señor, y es Él, y es Dios quien puede hacer este tipo de limpieza. También encontramos otra aplicación para el texto, y es la reverencia, hermanos. El leproso es reverente al acercarse al Señor y a la vez al acercarse para pedir de Él su favor, su milagro, su sanidad. Él cuando ruega, cuando se postra, Él, en otras palabras, lo que está haciendo es adorando al Señor. Él está adorando a Cristo. Y aprendemos a través de este versículo que a Cristo se le adora. Para todos aquellos que de pronto por ahí se encuentran con esos que enseñan en contra de Cristo, este pasaje nos muestra cómo a Cristo se le adora, porque Él le dice Señor, y decirle Señor, como lo relata Mateo y Lucas, es declarar que Él es Dios, y a la vez postrarse, a la vez rogarle, hincar sus rodillas, como dice acá, delante de Él, es un acto de suprema adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante, hermanos, que ahora, en la experiencia de muchos de nosotros, ¿cuántos de nosotros no le decimos a Jesús Señor? No lo tenemos como Señor. La gran mayoría de nosotros lo tenemos como Señor, como nuestro Dios. Pero a la vez en nuestras necesidades lo tenemos como a alguien que está para obedecer a nuestras peticiones. Y usted podrá notar que muchos creen, también muchos enseñan de que Dios, de que Cristo, de que el Señor lo tenemos como para cumplir siempre nuestros deseos. Y esa palabra que enseña el texto es clara, es clave. Él dice, si quieres, si quieres. Es decir, el favor de Dios, la voluntad de Dios es autonomía de Él. No se trata de mí, no se trata de lo que yo haga, no se trata de lo que yo declare o como lo pida. No, es potestad de Él el querer o el no querer hacer algo en favor de nosotros. Así que, amados hermanos, siendo Él Señor, siendo Él nuestro Dios, Él no está para cumplir siempre nuestros deseos. Miren que Él dice, si quieres. Es obvio que el deseo del leproso era ser limpiado. Y en muchas de nuestras necesidades,
nosotros queremos que Dios haga lo que necesitamos. Es obvio, es natural. Si usted está enfermo, es natural querer estar sano. Y delante de cualquier necesidad, es obvio que queramos que Dios obre en esa necesidad que tenemos. El deseo del leproso es ser limpio. Pero cuando Él dice, si tú quieres, el leproso está diciendo, Señor, tú pones las condiciones. Tú pones las condiciones. Es decir, si tú quieres, Señor. En otras palabras, este hombre se somete a la voluntad de Él. Y así debe ser en nosotros. Otra aplicación es el poder. El poder. El leproso sabe que en Cristo está el poder, que en Él reside el poder para limpiarlo. Por eso las palabras, puedes limpiarlo. Si tú quieres, puedes. Él sabe que en Él está el poder. Más sin embargo, Él respeta la voluntad de Cristo. Con ese si quieres. Y reconoce a la vez su poder. Esto nos enseña, hermanos, que en cualquier situación como la de este hombre, que se trata de una enfermedad, y en cualquier situación que nosotros tengamos, las necesidades nuestras deben estar sometidas siempre a la voluntad del Señor. Porque el texto es claro y dice, si quieres, si quieres. También podemos aplicar la soberanía de Dios. Otra vez, si quieres. Ese si quieres enseña la soberanía de Dios. Él está diciendo, la condición está en ti. Tú pones las condiciones, Señor. Es si tú quieres. Y a la vez, ese si quieres está determinando la autoridad de Cristo. Por eso Él habla de Señor. Por eso Él da la idea de que Él es Dios. Entonces, se determina la autoridad de Él. Y a la vez, esto nos enseña, hermanos, y debemos de aprender que en nuestras necesidades, como sucede en muchos otros contextos, no se trata de declarar, no se trata de profetizar, no se trata de decretar, como si nosotros tuviésemos autoridad sobre las enfermedades o sobre situaciones adversas. No tenemos autoridad, hermanos. La autoridad, la soberanía está en Dios, está en Cristo. Este pasaje nos enseña eso. Es si quieres, Señor. De esa manera es que yo debo acercarme a Él, respetando la voluntad de Cristo, o a la vez de Dios. También aprendemos ahí que nuestras necesidades, posibles enfermedades, posibles adversidades, aflicciones, dependen de Él. Vamos en oración a Él, pero nuestras palabras deben ser, si quieres, Señor, si quieres. Y a veces no vamos a entender el por qué Dios no obra ciertas cosas como nosotros queremos. Pero todo esto está mostrando que se trata de su soberanía. Todo este pasaje está enseñando que se trata de la autoridad de Él, que se trata de una voluntad propia en la cual Él determina sobre nosotros lo que es bueno, lo que es correcto, lo que necesitamos. Eso nos enseña ese si quieres. Y finalmente el texto nos enseña que la voluntad de Dios entonces por este hombre es respetada, basada en el sometimiento de este hombre a lo que Cristo decida sobre su enfermedad. Número 2. La voluntad de Cristo
es ejecutada. Versículos 41 y 42 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Continuando con el texto, se puede observar ahí, hermanos, que Cristo ejecuta su propia voluntad por encima de la del leproso. Usted puede ver ahí que en el versículo 40, el deseo del leproso es ser limpiado. Eso es lo que él anhela en su corazón. Pero él mismo nos está mostrando, nos está enseñando en el texto que esa limpieza de él está en manos de Cristo. Según este hombre, es quien Cristo puede determinar su limpieza, y está expresando que él es soberano para ejecutar lo que pide. El Señor Jesucristo entonces ahí ejecuta su voluntad y dice: quiero. Él inicialmente le dice: si quieres, pero aquí él responde: quiero ser limpio, quiero ser limpio. Él ordena, él ejecuta su voluntad, pero él ejecuta su voluntad de una manera soberana. Esa voluntad de Cristo, esa acción de Cristo, está basada en lo que dice el texto. Dice: teniendo misericordia de él. Es importante hacer una buena observación del texto. Eso no nos permite desviarnos. Eso nos va dando la luz, la claridad de lo que él enseña. Entonces, por misericordia o compasión, como traducen otras versiones, es que Cristo ejecuta su voluntad. Y es interesante lo que hace el Señor. Tremendo lo que hace el Señor. Miren, hermanos, lean conmigo versículo 41. Extendió la mano y le tocó. Habíamos explicado ahora que ellos vivían de manera aislada. Hemos enseñado que por el posible contagio de la enfermedad y por ser una enfermedad incurable en los tiempos bíblicos, ese era el estilo de vida para estos hombres. Es más, quien fuese tocado por un leproso debía presentarse al sacerdote. Todo eso lo pueden leer en Levítico 13 y 14. Y el sacerdote miraba por 7 días al hombre que tuviese el posible contagio. Y le hacía la observación. Si veían que no había una llaga más profunda que la piel, listo, podía volver a la sociedad. Si veían contagio, allá lo dejaban. Y lo observaban por 7 días más inclusive. Cristo lo toca. Cristo se somete a ese posible contagio. Cristo está haciendo prácticamente lo contrario. Él también, recordemos que dijimos ahora, él irrumpe y se acerca a él lo más que pudo. Cristo se acaba de acercar más porque ya lo toca. Es interesante, hermanos, el poder, la autoridad de Cristo, porque ni él es afectado en algún sentido por la enfermedad, sino que este hombre leproso queda totalmente afectado por la presencia de Cristo. Podríamos decir que en vez de Cristo ser infectado, este hombre es infectado de Cristo. Tremendo contraste. Vemos que dice el texto que quedó limpio. O sea, que ese milagro fue total, fue algo visible a todos. En vez de Cristo quedar con algún posible contagio, es este hombre que queda contagiado de la obra de Cristo. Nuestra
su poder y quiero darles unas aplicaciones más. Cuando Cristo dice quiero ser limpio, debemos de tener cuidado, hermanos, porque estas palabras se pueden usar mal o quizás aplicar mal, como si Él estuviese siempre dispuesto para sanarnos, y no es así, porque el texto enseña que Él lo hace como un acto de su misericordia, como un acto de su compasión a ese hombre. Y las Escrituras enseñan de que Él tiene misericordia de quien quiere. Es decir, la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios no es universal. Él la aplica a quien Él quiere y tenemos ejemplos en la Escritura. Recordemos la vida de Pablo. A Pablo le fue dado un aguijón en su carne, dice la Biblia, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12. Recordemos ese pasaje. Y Pablo dice en la Escritura, ruega al Señor 3 veces para que le sea quitado ese aguijón. Y la respuesta de Dios es, bástate mi gracia. Pablo debió conformarse, Pablo debió aprender a vivir con la gracia de Dios en medio de su enfermedad. Notamos que la misericordia de Dios es para quien Él quiere. En este caso, tuvo misericordia de este hombre, pero no siempre va a tener misericordia de todos. Por lo tanto, ese quiero no implica, no indica de que Cristo va a sanar a todos. No. Hemos visto en el versículo 40 que es potestad de Él. Por eso el leproso dice, si quieres. Es decir, tú tienes la autoridad, es tu potestad, es tu voluntad el hacerlo o el no hacerlo, porque eres soberano. También, ese quiero de Cristo está dando a entender su voluntad soberana en ejecutar la acción. En el texto vemos que Cristo es el sujeto de la oración. Él es el que ejecuta la acción de limpieza. Y vemos que en el texto, el leproso no está confiando en su fe, sino en el autor de la fe, en Cristo, que ese es el que puede sanarlo, el que puede limpiarlo. Y cuando ya luego le dice, sé limpio, vemos el poder y la autoridad de Cristo sobre la enfermedad de la lepra, sobre cualquier enfermedad. Sé limpio. Y es interesante que Él queda totalmente limpio y lo que los otros ven es a un hombre totalmente sano y al otro que no le ha pasado nada. Eso evidencia de que Cristo es Dios. Quiero. Ya mencioné que la misericordia de Dios, que la misericordia de Cristo no se aplica a todos. Y Él tiene misericordia de quien quiere. En estos versículos, Cristo obra una limpieza total en este leproso. Esta limpieza le permite a él ser restaurado a una vida plena, a una vida total. Él puede tener ya vida social, puede tener vida espiritual, puede tener vida laboral, puede tener su vida familiar. Y todo está dado en el texto en la misericordia de Cristo. El leproso está en una condición miserable. El leproso estaba en una condición miserable. Mas sin embargo, es traído, es llevado a un estado de gracia.
es llevado a recibir el favor de Dios. Y esto lo aplicamos a nuestras vidas. El leproso padecía lepra. Nosotros padecíamos la lepra que se llama pecado. Estábamos esclavizados a esa lepra del pecado. Éramos unos miserables, éramos unos indigentes, éramos unos desdichados, unos infelices. Pero Cristo nos ha traído de esa miseria espiritual en la que estábamos a un estado de gracia, a un estado glorioso. Y por eso ahora le podemos adorar, le podemos exaltar. Igual que ese leproso, éramos nosotros, unos miserables que vivíamos conforme al mundo. El leproso vivía en una sociedad de leprosos. Nosotros en el mundo vivíamos en un mundo de pura mundanalidad, en el cual nos deleitábamos en el pecado. El leproso es restaurado a una nueva vida. Nosotros hemos sido restaurados a una nueva vida para vivir santamente a Dios. El leproso vivía con leprosos. Es sacado de ese lugar para que viva en una novedad de vida. Y nosotros, como esos leprosos que era, hemos sido sacados para que vivamos un estilo de vida diferente. Hay que recuperar la vida espiritual, social, como en el caso de este leproso que había perdido todo eso. Es más, siendo miserables, cuando éramos miserables por nuestro pecado, cuando estábamos muertos en él, éramos culpables de toda condenación, hermanos. No teníamos forma de presentar o hacer defensa por nuestro pecado, porque lo que merecíamos era el infierno. Merecíamos ser condenados. Pero así como Cristo tuvo misericordia de este hombre, Cristo, Dios mismo, tuvo misericordia de nosotros. Romanos dice que Dios tiene misericordia de quien quiere, y eso es lo que Él ha hecho. Tuvo misericordia de nosotros. Hoy, como dice Lamentaciones 3:22, texto hermoso que habla, por su misericordia no hemos sido consumidos. Si estamos aquí, hermanos, es por la misericordia del Señor, que no nos ha consumido todavía. En términos generales, a todo esto que hemos compartido, podemos decir que la voluntad de Cristo es ejecutada en limpiar, en sanar, en salvar por pura misericordia. Cristo ejecuta su misericordia sobre el pecador, lo que éramos. Seguimos pecando, sí, pero ahora somos regenerados, hemos sido lavados, no tenemos una práctica de pecado y a la vez somos pecadores, pero redimidos, salvados por la sangre de Cristo. En ambos casos, el sanar o salvar es un acto de la misericordia de Dios. El sanar o salvar. El leproso estaba en una condición miserable. Nosotros estábamos igual. Y Cristo nos socorre, nos salva por pura misericordia, sin haber méritos en nosotros. Número 3. La voluntad de Cristo es desobedecida. Versículos 43 al 45 dicen: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote
y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Las palabras del versículo 43 tienen un contenido fuerte. Lea y mire que dice, le encargó rigurosamente. Hay una fuerza en las palabras. Indican como una reprensión. Por eso la versión internacional habla de una advertencia fuerte. Hay una reprensión para él. La Biblia de las Américas dice que Cristo lo amonestó severamente. En este orden de ideas, Cristo está como reprendiendo a este hombre. Le está hablando fuerte. Y de ahí que le dice luego, le despide. Y ese le despide da la idea de como que alguien que tiene que salir rápido. Algunos hablan como del soplido de un caballo. Algo muy veloz. Algo muy rápido. Entonces, esa advertencia de Cristo, esas palabras fuertes de Cristo, que ya se van a notar en el versículo 44, él le dice, o sea, el encargo que le hace es fuerte, la advertencia que le hace es fuerte, y le dice, no digas a nadie nada. No digas. Preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Encontramos, hermanos, que el Señor Jesucristo está evitando la popularidad. Él no quiere ganar popularidad. Él no quiere que en el pueblo Él se vea como un gran milagrero. Como ese milagrero al cual todos vengan. Porque cuando vamos al contexto anterior, leamos por favor el contexto anterior, en el capítulo 1, el versículo 38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que se predique también allí, porque para eso he venido. Es decir, la misión de Cristo era predicar el Evangelio de Dios. Cristo no estaba con el propósito de venir a hacer milagros, a hacer sanidades, a sacar demonios y todo ese tipo de cosas. No, su objetivo, su misión está centrada en predicar el Evangelio de Dios. Pero si lo veían como un milagrero, todos iban a venir en pos de su milagro. Es algo muy particular que vemos hoy. En muchas iglesias, la gente está yendo en pos del milagro, pero no están en la postura, en la actitud, en el deseo de recibir el mensaje que da vida. Porque cuando estamos delante de la palabra de Dios, de una u otra forma, ella nos confronta. Y cuando es aplicada por el Santo Espíritu de Él, nosotros somos santificados. En ese orden de ideas, necesitamos más la palabra de Dios que los milagros, porque muchos pueden recibir milagros y no ser salvados. En la experiencia de muchas iglesias, hay milagros y se dan testimonios y hay sanidades y un poco de cosas, pero la gente no ha sido salvada, no ha sido regenerada y se salva, y se sanan, posiblemente se sanan, pero quizás también posiblemente van al infierno cuando mueran, porque de una u otra forma la sanidad será un acto temporal, no somos eternos. Cristo quiere que lo vean en el contexto de su misión real. Como ese Mesías que había sido anunciado por Juan,
capítulos o versículos antes para salvar, para libertar a su pueblo del pecado. Entonces, cuando llegamos al versículo 45, hay tremendo contraste. Y el contraste está en que se le ordena a este hombre no decir nada de lo que Cristo ha hecho en él. Y vemos que él empieza a publicarlo, a contarlo, y a la vez se cumple lo que Cristo acaba de advertir. No se lo digas a nadie. El propósito de Cristo es que nadie sepa lo que Él ha hecho en él, para que no lo busquen en pos de eso, y que a la vez no interfiriera en el ministerio de la predicación del Evangelio. Cristo está evitando eso. Cristo no anhela eso. Cristo no quiere que haya una interrupción en esa visión que tiene clara. Mas sin embargo se cumple lo que Él está evitando. Es más, se cumple de una manera tal que cuando usted lee el versículo 45, ¿qué dice? Él lo comienza a publicar, a divulgar, y luego dice que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. La advertencia de Cristo se está explicando ahí. Ya Cristo no puede entrar abiertamente en la ciudad a predicar el Evangelio de Dios, porque todos lo están buscando para que obre en ellos su milagro. Es más, ¿qué dice el texto? Tiene que ir a los lugares desiertos. Tiene que salir de la ciudad para ir al desierto. Mas sin embargo dice en el texto que muchos venían. Es importante resaltar que este hombre parece que no fue al sacerdote. O si fue, el texto no lo dice. Porque miren que Cristo le dice, no digas nada, muéstrate al sacerdote y ofrece lo que decía Levítico 13 y 14, él debía ofrecer unas avecillas, hacer un sacrificio. Pero dice en el versículo 45, pero ido él comenzó a divulgar y a publicar. Parece ser que él no obedece a Cristo. Por eso hablo yo en este punto número 3, que la voluntad de Cristo es desobedecida. Él no obedece. Entonces, hermanos, el texto no menciona si va y se presenta, porque hay un contraste y dice que él lo que hace inmediatamente es publicar lo que le ha pasado. Y es obvio, era un miserable en su contexto. Recibe una sanidad, pues sale feliz, contento, no hace caso de lo que le acaba de decir el Señor y va y publica. En medio de su desobediencia está predicando a la vez el mensaje del Evangelio. Está predicando a Cristo a pesar de su desobediencia. Y como estamos hablando de que la voluntad de Dios es respetada, que la voluntad de Dios es ejecutada y que la voluntad de Dios, en el tercer punto, es desobedecida, quiero enseñarles dos distinciones de la voluntad de Dios. Dos distinciones. Se divide por los teólogos, número 1, voluntad decretiva, y número 2, voluntad preceptiva. Pongan cuidado, y están en el texto. La voluntad decretiva es aquella en la cual Dios propone o decreta todo lo que ha de suceder.
y su voluntad decretiva es dada en la eternidad de Dios. Y a la vez es eficaz porque se cumple lo que Él dice. Entonces, cuando se da la sanidad del leproso, encontramos que se está cumpliendo la voluntad decretiva de Dios. No fue que Cristo en ese momento decidió sanarlo. No, fue algo que ya estaba en la mente de Dios, en la eternidad de Dios. Por ejemplo, la salvación nuestra. No fue que Dios decidió con el correr del tiempo traernos a Él. No, la salvación nuestra es algo decretado en la eternidad. Por eso dice Pablo a los Efesios que fue ¿cómo? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Desde antes. Es decir, en la eternidad Dios decretó. En el caso de este leproso, Dios decreta, Cristo decreta en la eternidad sanarlo, limpiarlo. Es un acto en la eternidad de Él. Porque en Cristo Dios no vive como nosotros. No está en la temporalidad del tiempo, no está en la sucesión de las cosas, así como lo hacemos nosotros, que vamos determinando a medida que las cosas van pasando o van sucediendo. Hoy estamos acá y para quizás venir el otro domingo o el próximo miércoles lo basamos en nuestros pensamientos a través de la sucesión de las cosas. Dios no es así. Porque es hablar de algo casual. La mente finita nuestra nos lleva a eso. La mente eterna de Dios, sus decisiones son decretadas en la eternidad. La voluntad preceptiva está relacionada con todo lo que Dios ha prescrito, con todo lo que Dios prescribe como nuestra norma de pensamiento y conducta. Por lo tanto, la voluntad preceptiva de Dios está en su palabra. En su palabra encontramos lo que Él nos dice, lo que Él nos manda hacer. ¿Cómo la vemos en el texto? Número 1, Cristo le dice al leproso: ve y preséntate al sacerdote y ofrece. Cristo obedece la palabra de Dios. El que era limpiado debía presentarse al leproso. De esa manera Cristo demuestra en su contexto a todos aquellos que vieron el milagro que Él está obedeciendo la ley de Dios. Le dice: ven y preséntate al sacerdote. Si lo hizo o no lo hizo, no lo vemos en el texto. Pero la sanidad fue tal como que no hubo necesidad de que otro determinara si era sano, si estaba limpio. Fue tan evidente. Entonces Cristo nos enseña que la voluntad preceptiva, que lo que Dios nos manda hacer, hay que obedecerlo. Pero vemos que la voluntad preceptiva se desobedece, porque Cristo le dice a él: no digas a nadie nada. Lo manda que se presente al sacerdote, y si no lo hizo, está desobedeciendo la voluntad preceptiva, es decir, lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que un común denominador de nosotros es desobedecer la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios, es decir, sus preceptos, sus normas, lo que Él nos manda hacer a través de su palabra, es común en nosotros desobedecerla. Cristo nos da la lección. Él obedece, le dice: ve al sacerdote. Cristo sabía que Él estaba perfectamente limpio. Cristo sabía que no había necesidad de que se presentara, pues Él, como Dios, con la autoridad que tenía sobre la enfermedad, lo había sanado. Mas sin embargo, Cristo obedece a la palabra.
Y nosotros, como el leproso, le decimos a Cristo, Señor. Y nuestras palabras, por momentos, nuestro lenguaje por momentos, es un lenguaje que se torna religioso. Señor por aquí, Señor por acá, si Dios quiere, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Pero vivimos en desobediencia. No hacemos la voluntad preceptiva de Dios, lo que Él nos manda a que obedezcamos. Somos dados a violentarla. Y por eso hablo en este tercer punto, que la voluntad de Cristo, como en el caso del leproso, que es desobedecida, nosotros por momentos nos mantenemos en esas, desobedeciendo la voluntad de Cristo en su palabra. Entonces, Cristo aplica su voluntad decretiva al leproso, pero este desobedece la voluntad preceptiva, es decir, lo mandado por sus palabras. Cristo, en contraste, hace todo lo contrario, y la voluntad preceptiva de Dios la obedece al mandar al leproso a presentarse al sacerdote y ofrecer por su purificación. Unas aplicaciones finales y una conclusión final. Muchos podemos estar en la actitud del leproso. Después de haber sido sanados o salvados, estar desobedeciendo. Jesús no quiere ser reconocido como milagrero. Según lo que miramos en el contexto anterior, su misión estaba en predicar el Evangelio de Dios. Y también para nosotros esa debe ser nuestra misión. Predicar el Evangelio de Dios, que es Cristo. Muchos se han desviado en pos de lo sobrenatural, en pos de los milagros. Hermanos, este no es el fin. Los milagros, los testimonios no salvan a nadie. Muchos en el tiempo de Jesús veían todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús obraba. El pueblo de Israel es testigo. 40 años viendo caer maná del cielo, una nube tapándoles el sol, fuego, columna de fuego alumbrándoles en las noches, y más sin embargo permanecieron en incredulidad y vivían en murmuración. Es por la palabra de Dios, es por la predicación del mensaje del Evangelio que otros han de ser salvados. No hay métodos, no hay otro método, no hay otra estrategia, hermanos. No inventemos, prediquemos el Evangelio de Dios, que es Cristo. Es más, dentro de las distinciones de la gracia está la gracia común. Y en la gracia común, el sol, la lluvia, todo lo que tenemos lo disfrutamos tanto creyentes como impíos. Es más, el impío a veces es más prosperado que el mismo creyente. Y dentro de esa gracia común, Dios a un impío lo puede sanar. Pero eso no trae salvación. Es un llamado, hermanos, a predicar el mensaje del Evangelio. Porque este hombre, usted puede notar, y nunca va a leer en la Biblia que fue sanado. Dice que fue limpiado, mostrando la condición espiritual de él. Lo saca de la miseria espiritual. Obviamente la limpieza indica la sanidad, pero está por encima de la sanidad la limpieza. Y eso fue lo que Dios obró en nosotros. Ha limpiado nuestro ser, ha limpiado nuestro corazón, y eso trae salvación.
una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces muchos se han desviado. La prioridad es la salvación de las almas. Algo maravilloso que vemos en el texto es que este hombre en su miseria es traído a la gracia. Él vivía en el aislamiento, en la soledad, en el infortunio, en la indigencia, en la pobreza. Pero dice el texto que él vuelve, según el versículo 45, él viene al pueblo. Él ya puede entrar al pueblo abiertamente. Y es Cristo quien tiene que salir del pueblo para llegar a vivir a los lugares desiertos en los que vivía el leproso. De la desgracia, de la miseria, es traído a la gracia. Cristo lo hace. Cristo, pudiendo estar en la ciudad, le toca pasar a vivir a la soledad, al desierto, al lugar donde estaba o donde convivían los leprosos. Lo que hace por misericordia. La desobediencia de este hombre lo lleva a él a vivir a los lugares desérticos, que era el lugar que ocupaba el leproso. La misericordia de Cristo y también el amor de Cristo. Concluimos diciendo que este leproso fue sacado de una vida de infortunio, de una vida miserable. Y es un retrato, hermanos, de lo que éramos por nuestro pecado. Cristo soberanamente quiso limpiarlo. Igualmente nosotros hemos sido limpiados. De la miseria pasa a disfrutar la gracia. Lo mismo ha pasado en nosotros. De la miseria espiritual disfrutamos la gracia, el favor de Dios. Los leprosos, su vida de comunidad era con leprosos. Nosotros, como esos leprosos espirituales que éramos, nuestra vida giraba alrededor, en torno de otros leprosos, de otros miserables que se deleitaban en el pecado. Pero Cristo nos sacó de allí. Por eso nuestras vidas deben ser para darle todo el tiempo gloria, honra y alabanza a Él. Pero que no sea una gloria y honra, alabanza a Él que fluye de nuestros labios. Hermanos, que se vea en mi amor por Él, en mi entrega por Él, en mi servicio a Él. Pero resulta que nuestras vidas se han convertido en un cristianismo demasiado superficial. Como he dicho en enseñanzas pasadas, con dificultad nos congregamos, con dificultad oramos, con dificultad le servimos, con dificultad predicamos el Evangelio de Dios, que es Cristo. Parece ser que estamos volviendo a esa pobreza espiritual. Parece ser que muchos están retrocediendo a esa miseria en la que estaban. Ya cuántos creyentes no se deleitan en la mundanalidad del mundo. ¿Cuántos creyentes? Ya cuántos creyentes no comparten las obras infructuosas de las tinieblas al lado de los inconversos. Cuidado, hermanos, por ese retroceso espiritual. Hemos sido rescatados, pero mantengámonos firmes, sostengámonos, que Él nos llena con su poder para poder hacerlo.
Hemos sido sacados de la miseria espiritual para vivir santamente. Finalmente el leproso debía ser limpiado de su enfermedad, y nosotros de la enfermedad del pecado, que solo la sangre de Cristo puede limpiar. Y como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 1:7, nos limpia de todo pecado. Es la gracia de Dios. Porque cuando usted examina ese texto y dice ahí que nos limpia de todo pecado, es que continuamente la sangre de Cristo nos está limpiando. Si no fuese así, estaríamos perdidos. La sangre de Cristo nos sigue limpiando. Es la honra, es la gloria a Él, es la obra perfecta de Él. Hermanos, estemos agradecidos con el Señor. Nos ha sacado de esa miseria de pecado, pero vivamos como sacados de esa miseria. Vivamos como sacados de esa miseria. Mostremos que hemos sido sacados de esa miseria en la que estábamos, y disfrutemos de su gracia, disfrutemos de su favor, de su misericordia. Amén. Oremos. Padre, nuevamente te damos gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por poder darle un desarrollo a este texto, en el cual hemos contemplado 3 puntos, Señor. Cómo la voluntad tuya se debe respetar, cómo tú ejecutas tu voluntad, y también cómo desobedecemos tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a respetar tu voluntad sobre nuestras vidas. Oramos, Dios, para que también ejecutes nuestros deseos, respetando obviamente tu voluntad sobre los mismos. Pero por encima de todas las cosas, Señor, permítenos obedecer tu voluntad. Hemos sido rescatados, Dios, de una miseria de pecado. Y Dios, que así como la lepra era contagiosa, o se consideraba contagiosa porque era incurable, que nosotros podamos contagiar a otros por la gracia que ha derramado en nuestros corazones. Que vivamos, Señor, como creyentes, como esos creyentes activos, como esos creyentes con una vida espiritual que se vea. No por allá todos pobres, abatidos, todos desanimados. Y a veces creemos que nuestra experiencia de vida cristiana es por culpa de otros. Pero, Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, porque todos somos responsables de una manera personal delante de ti. Mi condición espiritual no obedece a los demás, sino a mí mismo. Dios, permítenos examinar cómo está nuestra vida de oración, nuestra vida de la lectura de la palabra, todo lo que implica la vida de un creyente. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Ya que nos han limpiado, Señor, síguenos limpiando. Y permítenos, Dios, crecer en santidad y tener una progresión como cristianos. Ese leproso salió a publicar lo que tú hiciste. Que nosotros podamos salir, Señor, a proclamar tu obra en nuestros corazones. Pero Dios, reconocemos que ahora permanecemos más callados. Cada día nuestros labios se cierran más. Y no estamos pensando en llevar tu mensaje a otros. Hemos olvidado eso, Señor, y te pedimos perdón por eso, Señor. Nuestro cristianismo se está basando por momentos en buscar el favor nuestro, la prosperidad nuestra, satisfacer la necesidad nuestra. Pero Dios,
Tú enseñas cuál fue tu misión en Cristo: predicar el Evangelio. Cristo dice: para eso he venido. Y Dios permítenos, como rescatados de esa lepra en la que estábamos, vivir para predicar tu Evangelio. Fortalece nuestras vidas, levántanos, Señor. Muchos de nosotros éramos evangelistas. Muchos de nosotros hablábamos de ti con mucho agrado. Y a todos los que teníamos delante de nosotros hablábamos de ti, pero ya reconocemos, Señor, que pasamos desapercibidos. Ya tu nombre nos enmienda. Pecamos, Señor, inclusive a la hora de comer. Nos sentamos en nuestras mesas y ni siquiera muchos de nosotros oramos. No tenemos respeto, reverencia por ti, Señor. Y es una manifestación del decaimiento espiritual en el que muchos de nosotros podemos estar. Ayúdanos, Dios, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.